Muy bien, bienvenidos, estimados participantes, a nuestro tema número 4 del curso de habilidades blandas. En esta ocasión vamos a tocar el tema de diversidad e inclusión, donde trabajaremos diferentes tópicos relacionados con en qué consiste realmente trabajar en diversidad, aceptar la diversidad, por qué es importante tenerlo en cuenta en la coyuntura actual, en la sociedad en la que estamos viviendo, y la importancia de poseer dentro de las estructuras salariales y organizacionales políticas de inclusión que realmente consideren a todos los trabajadores sin distinción alguna. Vamos entonces a comenzar. Muy bien, comenzamos entonces con este primer tópico. Mentalidades de la participación de las mujeres en el trabajo de maquinaria pesada. De por sí, incluso ver estas palabras en una misma oración, hace muchos años podría haberse considerado algo muy, pero muy extraño. Mujeres y maquinaria pesada, ¿no? Sabemos que tenemos en el Perú un historial bastante largo de una tendencia machista, ¿no? Orientada y producto, mejor dicho, producto pues en general de la historia de la humanidad, ¿cierto? Y países como en el Perú y en Latinoamérica pues mantienen todavía, ¿no?, algunos rezagos de esta mentalidad en la cual las características de género, ¿no?, hacen distinciones entre el hombre y la mujer, pero no distinciones cualquiera, sino distinciones que van desequilibrando la balanza hacia un lado, ¿no?, siendo, como podemos notar, las mujeres en el lado menos ventajoso de la balanza, ¿no? A lo largo del paso del tiempo, esta balanza se ha ido equilibrando, esta brecha de género también se ha ido acortando y han ido también disipándose algunas diferencias que eran propias de la información cultural. ¿Qué quiere decir? Que la información de género, si bien nosotros hombres y mujeres somos distintos biológicamente, la información de género es social, es histórica. Entonces se ha ido construyendo con el paso de los años sobre qué ocupación deben tener las mujeres, qué ocupación deben tener los hombres, cuáles son los roles que cumple cada uno en el hogar. Todo eso es información cultural, que quiere decir que la sociedad lo ha planteado así, no es que hayamos nacido nosotros con la idea de nacemos y tienen que usar ropa rosada. Eso no es por nuestro nacimiento, eso es información cultural. Entonces lo mismo con las preferencias, ¿no?, con lo que le debe gustar a una mujer y a un varón, qué le debería atraer, qué debería ver en la televisión, que si superhéroes, que si muñecas. Todo eso es información cultural, que ha ayudado obviamente la interacción entre hombres y mujeres a través de la historia. Sin embargo, en muchas circunstancias, estas distinciones han marcado un desequilibrio que no favorece el rol de la mujer, ¿no? Como su rol, por ejemplo, dentro de la familia, ¿no? Que si se debía ocuparse de los hijos o debía y el varón encargarse del sustento, ¿no?, de la familia, cosa que ya sabemos que ha cambiado mucho, ¿no? Actualmente las familias, ambos trabajan, ambos contribuyen, pero aún quedan en algunas regiones del Perú todavía esta idea y esta estructura familiar, ¿no? Es por eso que venimos arrastrando también esta, digamos, idea preconcebida de que las mujeres se deben ocupar a ciertas cosas, a pesar de que ya se considera su involucramiento en el mundo académico, en la universidad, cosa que no existía hace muchos años, ¿no? Y en el mundo laboral, aún todavía quedan ciertas distinciones entre qué ocupaciones deben practicar las mujeres y qué ocupaciones los varones, por lo cual se nos hace un poco extraño encontrar posiciones o ocupaciones cruzadas, ¿no?, inversas a lo que tradicionalmente pensamos que deberían llevar. Entonces, por ejemplo, ver a un varón enfermero es algo que para muchos resulta extraño, pero es muy usual. Hay muchos hombres enfermeros. Incluso la misma profesión de psicología antes
era un poco más relacionada a las mujeres que a los varones. Y por otro lado, las profesiones como la ingeniería, ¿no? En sus diferentes variantes estaban íntimamente ligadas a los varones, ¿no? Incluso se hacen bromas de que no hay mujeres en las promociones de esas carreras. Y hablando de carreras más técnicas, ocupaciones, no oficios como el manejo o trabajos como el manejo de maquinaria pesada, ya todavía queda mucho de la idea y del estereotipo de que no es para una mujer. Entonces, por eso este tópico tiene que ver con ese cambio de mentalidad que debemos hacer sobre la participación de las mujeres en trabajos que de repente no se nos hacen comunes que sea para una mujer, ¿no? Muy bien, entonces vamos a reflexionar al respecto. En realidad, respecto del rol de la mujer en las actividades productivas en general y cómo ha ido rompiendo ciertos estereotipos que las han limitado por mucho tiempo, pero que actualmente ya no son un límite. Empresas como Antamina promueven la participación de las mujeres en diferentes puestos de la organización. Y bueno, vamos a revisar y a reflexionar básicamente sobre la importancia de esta apertura, de esta inclusión de los trabajadores sin distinción de género. Muy bien, para empezar, ¿sí? Vamos a ver un pequeño corto, ¿sí? Un corto animado que refleja un poco la realidad, ¿sí? De justamente estas diferencias, ¿no? Encontramos diferencias en el entorno de trabajo y cómo con el paso de los años las empresas han ido adecuándose a estas diferencias. No ha sido fácil, muchas no han tenido la intención de hacerlo, pero en estos tiempos que ya apremian, ¿no? Sistemas de inclusión y políticas de inclusión más completas, más, digamos, con mayor preparación, pues es necesario tomar en cuenta estas nuevas oportunidades para todos, ¿no? Entonces vamos a ver este corto y luego lo vamos a comentar y a reflexionar al respecto, ligándolo con los contenidos de esta sesión. Veamos. Muy bien. Como hemos podido observar en este corto animado, vemos un poco la interacción entre en este caso un ovillo de lana, ¿no? Que simboliza un perfil distinto al que generalmente se ve en el área donde ingresa, ¿no? Que es el área de finanzas, ¿no? Como dato curioso, este corto es una especie de representación de una experiencia real que vivió la directora, la productora y directora de esta película, bueno, corto animado, ¿no? En el cual comenta ella que le fue muy, muy difícil adaptarse a un entorno dominado por varones, que era en ese momento, ¿no? El área de finanzas, ya hace varios años atrás, y quiso reflejar en este corto cómo fue esa experiencia, ¿no? Entonces, la madejita de lana representa un poco la presencia de alguien diferente, distinto, con características marcadamente distintas a los que están ya presentes en la organización. Entonces, esa experiencia, ¿no? de choque, ¿no? Entre dos perfiles distintos son lo que se vive actualmente en muchos contextos organizacionales con la llegada no solo de mujeres, sino de personas distintas, ¿no? Con características distintas, vamos a ver más adelante, no solo en el caso del sexo, ¿no? Sino también de la edad, de las razas, de la procedencia, ¿no? Específicamente el caso de la mujer es un tema, digamos que aparte porque es algo que se viene arrastrando ya por mucho tiempo, ¿no? Y es una brecha que aún se intenta saldar. Como se vio en el corto, al inicio, ¿no? Hay un choque muy fuerte, una sensación
de rechazo incluso, ¿no? De parte de los ya integrantes del equipo frente a esta nueva incorporación, ¿no? Que hacían notar la diferencia y lo extraño que era para ellos trabajar con alguien así, ¿no? El hecho de que sea una madejita de lana representa un poco la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad, también la fragilidad, que de repente es con lo que se puede asociar el perfil de una mujer, ¿no? Solo para ejemplificarlo. Entonces, y vemos que por el otro lado tenemos un área dominada por varones y con una característica de agresividad, intensidad, ¿no? Y que no se daba pie a recibir, ¿no? A un perfil distinto. En su esfuerzo, en su intento por querer adaptarse a este nuevo entorno, lo que hace este nuevo trabajador, este ovillito de lana, es intentar cambiar, ¿no? Intentar cambiar de tal forma que pueda mimetizarse con los ya integrantes del equipo en lugar de realmente buscar una adaptación a ellos. Y de cierta forma lo logra, ¿no? Lo logra hablando su mismo lenguaje, utilizando de repente su misma forma de dirigirse a los demás, pero que no es la forma con la cual se siente cómoda, ¿no? Finalmente llegan más incorporaciones, ¿no? De este tipo, y es ahí donde se da cuenta pues que en realidad no debería mimetizarse con el resto, sino realmente generar y fomentar un ambiente donde realmente ocurra una inclusión, ¿no? Y una adaptación a personas distintas, ¿no? Vemos al final cómo esta área ya poco a poco va siendo más equilibrada en cuanto, ¿no? A la presencia tanto de varones como de madejitas de lana. Entonces, ¿cuánto de esto lo podemos notar en el trabajo del día a día y en trabajos tan estereotipados como el sector minero, ¿no? Donde el dominio de los varones, dominio en el sentido de cantidad, es muy marcado. Es muy marcado. No es muy sencillo pensar que dentro de la minería existan mujeres trabajando, ¿no? Y más aún, tal vez en los sectores productivos, no en los sectores operativos, perdón, ¿no? Porque hay partes administrativas en las que de repente sí se puede contemplar la idea, ¿no? De las mujeres en esas actividades, pero en la parte más operativa, como es el manejo de maquinaria pesada, es algo que para algunos puede ser muy difícil todavía de entender o de decir que les puede aún parecer extraño, ¿correcto? Entonces vamos hoy día a reflexionar en torno a que ya los tiempos han cambiado, ¿no? Los tiempos han cambiado, las barreras se van disipando, las brechas se van acortando y los espacios pueden ser inclusivos para todos, ¿no? Entonces, a ver, avancemos. Entonces, ¿qué posibilidades tienen las mujeres en el sector industrial? Pues ahora hay muchas puertas que se han abierto y muchas oportunidades que se van presentando porque lo que justamente se promueve son entornos organizacionales donde no haya distinción, ¿no? O sea, no que el género no sea un obstáculo para acceder a alguna oportunidad o un puesto. Eso ha abierto muchas puertas a las mujeres a asumir roles que antes de repente no se le daba mucho. Es por ello que ahora tenemos, por ejemplo, el aumento significativo en el número de empresas dirigidas por mujeres. Ahora, cabe resaltar que no son en proporción iguales, tipo 50-50, todavía es un porcentaje reducido, pero ya se está avanzando. Ya hay cada vez más casos de gerentes generales mujeres, cosa que no es muy usual, ¿no? También la importancia en la creación y dirección de pymes. Eso es algo que sí es un dato muy interesante y muy diferente al anterior. En el caso del sector, digamos, industrial, empresarial o corporativo, pues los puestos gerenciales son en su mayoría dominados por varones. Poco a poco, y como se ve en el dato, las mujeres están entrando a tallar y teniendo presencia en estos niveles jerárquicos más altos.
Sin embargo, en lo que es el sector productivo de pequeñas y microempresas, que por cierto es más o menos el 90% del sector productivo del Perú, la mayoría de ellos está dominado, ¿no?, por mujeres, ¿no? Muchos de los emprendimientos, incluso ahora en pandemia, los emprendimientos familiares o personales se llevan a cabo por mujeres, o sea, detrás de ellos hay mujeres. Entonces, está muy interesante estudiar y analizar esta información, ¿no? En el ámbito de la micro y pequeña empresa, las mujeres son las que están dando la hora para tener estas nuevas iniciativas, emprendimiento e ideas de negocios muy, muy innovadoras para poder dar un sustento a sus familias, ¿no? ¿Qué más? El reconocimiento por parte de los poderes públicos, ¿no? No solo se habla de un movimiento desde la parte social, ¿no?, de la población, digamos, que reclama tal vez igualdad, sino que ya desde los gobiernos, desde las autoridades, se está promoviendo, ¿no?, desde los diferentes ministerios, se promueve la inclusión, las oportunidades equitativas para hombres y para mujeres. También la progresiva presencia de mujeres en el ámbito de la investigación. Esto más del lado académico, que si bien pues ya hace muchos años que las mujeres tienen oportunidades de educación, ¿no?, y desarrollo académico, similar al tema del nivel gerencial, no se veía muchas mujeres en la ciencia, ¿no? Por eso también eso se promueve en ciertas instituciones en el país, el papel de las mujeres en la ciencia, ¿no? Y es algo que también se ve cada vez más. Como podemos ver en la imagen, son dos trabajadoras de Antamina, justamente. Ahí las podemos ver, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos empezado hablando sobre el tema del papel de la mujer, ¿no? El rol de la mujer, la presencia, ¿no?, de la mujer en este sector que tradicionalmente estaba marcado por varones, pero sabemos de las grandes oportunidades que actualmente tienen y que se están promoviendo. Pero más allá de hablar solo de mujeres, hablemos de la diversidad en general, ¿sí? Sabemos que el caso de la mujer es, digamos, que el caso crítico, ¿no? Porque es de los que arrastramos históricamente y que a nivel de grupos, pues es un grupo muy amplio, el cual puede verse beneficiado con estas iniciativas o puede verse afectado, ¿no?, por la falta de oportunidades. Sin embargo, hay diferentes grupos, ¿no?, que también hay que promover su inclusión indiferenciada a oportunidades de empleo, ¿no?, de trabajo. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto, sobre la diversidad en el ámbito laboral. Entonces, ¿qué es la diversidad? Empecemos por ahí. Pues nosotros todos somos distintos, lo sabemos. Sin embargo, ciertos grupos poseen algunas características en común que los hacen parte, ¿no?, que los hacen parte de un colectivo, ¿no?, que tiene una cierta representatividad. Los grandes grupos que se han formado, por ejemplo, hombres y mujeres, ¿no?, son dos grupos bastante amplios en la población y por ende lo hemos tocado específicamente. Pero también pueden las personas ir agrupándose, pertenecer a colectivos por diferentes razones, ¿no? Procedencia, ¿no?, raza, edad, ¿sí? Y dentro de la organización, por ejemplo, ¿no?, antigüedad, nivel jerárquico, ¿no? Todas estas características marcan agrupamientos en la organización, ¿no?, y en la sociedad en general. Entonces tenemos una sociedad muy diversa, ¿no?, muy diversa, con personas de muchas características, muchas etnias, culturas, lenguas, etc. Más aún en un país como nuestro, que es pluricultural a nivel de razas, pues somos muy diversos. Y cómo esto se ve reflejado, cómo esto puede influenciar o estar relacionado con
el tema laboral. Pues lamentablemente, si bien se promueven y debería estar tácito, ¿no? Se debería sobreentender que no debería ninguna de estas características de los grupos ser determinante para acceder o tener oportunidades de empleo o dentro del mismo trabajo, pues existen todavía casos de discriminación laboral. ¿Y qué es eso? ¿No? Las limitaciones, el apartamiento, ¿no? La limitación, apartamiento, el no contar con alguien para acceder a un empleo o para tener oportunidades de desarrollo de repente dentro de la organización por alguna, por poseer alguna característica diferente, ¿no? O que se asume como diferente. Cuando sucede eso, estamos hablando de discriminación laboral. La discriminación laboral, digamos, que se ha habido más y se trabaja más en la discriminación hacia la mujer, por eso lo que acabamos de comentar. Sin embargo, también existe discriminación hacia otros grupos étnicos, etarios, ¿no? O de procedencia, que lo que hacen es básicamente limitar las oportunidades de desarrollo. Y eso es algo que se tiene que controlar, se tiene que trabajar y evitar. Entonces vamos a ver algunos factores relacionados con estos. Por ejemplo, ¿no? Está el tema de la raza. Y al respecto, bueno, podemos empezar por el género, porque ya lo hemos venido trabajando. Como estuvimos comentando, históricamente la mujer ha tenido una posición un poco relegada respecto al varón y eso ha limitado sus oportunidades de acceso a educación y a empleo, que es una forma de discriminación laboral. Actualmente esas brechas se van acortando, pero aún existen casos en los cuales la mujer es relegada a puestos de repente más operativos y sin mucha posibilidad, probabilidad de ir ascendiendo a cargos mayores. Esa limitación es una forma de exclusión, ¿no? Que llamamos discriminación, o que no se le permite el acceso a ciertos tipos de empleo. Entonces, eso en cuanto a género, que es lo ampliamente estudiado. Vayamos a otro que también, y curiosamente en nuestro Perú, que es tan pluricultural, se da, que es la discriminación laboral por raza, ¿no? En Perú tenemos muchas etnias, ¿no? En diferentes partes tenemos costa, sierra y selva, y en cada una de ellas características físicas marcadamente distintas, y lamentablemente estas características muchas veces son tomadas en cuenta para la inclusión o exclusión de personas a un puesto de trabajo, sobre todo cuando se dejan guiar de la apariencia, ¿no? O de la posición que puede tener alguien en relación a su raza. Entonces también hay casos de eso que se intentan evitar. Vamos a hablar de una investigación en un ratito. También está el tema de la religión, ¿no? Tal vez no es tan escuchado, pero puede existir también, como la religión cristiana, los testigos de Jehová, ¿no? Y otro tipo de prácticas religiosas que a veces algunos pueden optar por excluir, ¿no? Otro factor que actualmente está, digamos, puesto bastante en evidencia es el tema de la orientación sexual, ¿no? Estas comunidades LGTBIQ+, son comunidades que están buscando reivindicar su posición, ¿no? Porque también muchas empresas, al solo darse cuenta de que hay una persona con una orientación social distinta a la tradicional o a la que comúnmente se conoce, optan por excluirlo de un empleo o no darle el acceso a ingresar a un puesto de trabajo, ¿no? Y eso es algo que puede ser más común de lo que se piensa. También están las discapacidades, por ejemplo, y eso es algo que incluso está regulado por
ley, ¿no? Porque no se puede discriminar, no se le debe dar oportunidad y acceso en la medida de las posibilidades a personas con alguna discapacidad. Sin embargo, la realidad es que muchas empresas tienden a excluir a algunos postulantes, por ejemplo, ¿no? En base a esto. Tenemos también el tema de la edad, y este es un tema interesante de analizar porque sea que seas muy joven, ¿no? Puedes excluirte de algún empleo, también que seas, que es lo más usual, unas personas mayores, ¿no? Lo cual se les hace mucho más complicado insertarse o reinsertarse al mercado laboral, ¿no? Se les tiende a hacer a un lado. Ok. Muy bien. También tenemos otras circunstancias personales, por ejemplo, el estado de embarazo, ¿no? De alguien, que es también algo de lo cual hay que tener mucho cuidado, porque a veces empresas usan de excusa o preguntan incluso, ¿no? Si alguien está en estado de gestación o se les condiciona a que no queden embarazadas para acceder a un empleo, ¿no? Lo cual no es correcto y también está regulado por ley. Les contaba de esta investigación, la que podamos ver acá, ¿no? Discriminación étnica y de género en el proceso de contratación en el mercado de trabajo de Lima Metropolitana, dirigida por un grupo de investigadores de la Universidad del Pacífico, en el cual se estudió y se hizo una especie de experimento, ¿sí? Para determinar si había discriminación en el acceso al empleo, ¿no? ¿Y qué se utilizó? ¿No? Se mandaron una serie de CVs, ¿sí? A diferentes oportunidades de empleo que aparecían en los portales, ¿no? De empleo usuales, con CVs con nombres, ¿no? Y fotos, con apellidos, ¿no? Digamos, del Perú profundo, ¿no? Apellidos de provincia, y con apellidos, y otro grupo con apellidos así, muy rimbombantes, ¿no? Limeños, ¿no? Y muy sofisticados. ¿Ok? Se envió 2 grupos de CVs a los mismos empleadores, ¿no? A las mismas empresas. Y bueno, en resumidas cuentas, lo que se obtuvo es que efectivamente los CVs que tenían los apellidos, ¿no? De origen étnico más profundo, no se les llamaba mucho, comparado con los apellidos que tenían pues estos apellidos limeños o incluso extranjeros. Ellos sí tenían mayores llamadas o convocatorias, ¿no? A pesar de que los perfiles eran similares, ¿no? No es que uno tuviera más preparación que otro, sino justamente se cuidó que tuvieran perfiles similares. Entonces, con esto se comprobó un poco, ¿no? El estudio es un tanto más complejo, pero se comprobó un poco cómo es este detalle, ¿no? El de los apellidos, miren, que podría ser algo muy sencillo, puede determinar muchas veces casos de discriminación laboral, ¿no? Muy bien. Hacemos. Y hablando del control también, ¿no? De casos de discriminación, y regresando al tema de la mujer, no sé si conocían ustedes que hay una ley, la ley 3709, que promueve el equilibrio, ¿no? El sueldo equitativo entre hombres y mujeres. Eso es algo que se aprobó no hace mucho para promover justamente que hombres y mujeres ganen lo mismo, ¿no? Si se realizan actividades similares. Eso puede parecer medio extraño porque tal vez para muchos no es muy usual que se haga distinciones, pero en algunas organizaciones existía, y en cargos gerenciales también. Es como que una mujer sea gerente comercial y se le pagara un monto X, y un hombre siendo el mismo puesto, ocupando el mismo puesto, se le paga mucho más, ¿no? Pero y realizan las mismas funciones,
por qué hay esta diferenciación de sueldo. Entonces, para cuidar, ¿no?, y regular esto, sale esta ley, ¿no?, la ley 3079, para promover espacios equitativos, ¿no?, compensaciones equitativas para hombres y mujeres que realicen la misma labor, ¿no? Son medidas que se van implementando para controlar y promover, ¿no?, la equidad en las organizaciones. Bien. Ok, ahora, esta situación de discriminación laboral que hemos comentado por diferentes factores, ¿qué es lo que ocasiona?, ¿no? ¿Qué es lo que genera dentro y fuera de la organización? O sea, para el propio sujeto y para la organización en sí. Para la persona, obviamente, es una afectación a su seguridad, a su autoestima, ¿no? Porque muchos se preguntan, si han sido, digamos que no se acceda a un empleo, ¿no? Si es su culpa, ¿no? Si no se han preparado, si no tienen la suficiente expertise, si les falta algo, ¿no? Cuando en realidad no es eso lo que está fallando, sino es un caso de discriminación. Y digamos que si se dan cuenta que es un tema de discriminación, también es una afectación, ¿no? Porque me pueden discriminar por mi color de piel o por mi apellido, ¿no? Y de todas formas es una sensación poco grata. A nivel interno, la organización, porque no solo hablamos del acceso a empleo, sino también las limitaciones que cuando ya estás trabajando se te pueden presentar, ¿no? Digamos que no se te permite ascender, ¿no? O crecer, o no se te dan las mismas oportunidades que los demás por X motivo, ¿no? Alguno de los factores que hemos revisado. Entonces, eso genera obviamente desmotivación, y con la desmotivación baja la productividad, mayor rotación de personal, que es que los trabajadores se van, ¿no? Se van de la organización a buscar otros entornos de trabajo que sí les permitan desarrollarse, por ejemplo, ¿no? Sin contar también la mala imagen que promueve la empresa, que no es una que dé oportunidades equitativas, ¿no? También pueden haber denuncias, ¿no? Por casos de discriminación laboral y en sí también conflictos laborales. Sin contar con toda la otra cuota social, ¿no? De personas altamente calificadas o bien calificadas para un puesto que no se les permite acceder por temas, ¿no?, de discriminación como raza, edad, sexo, ¿no? Y esto es una cuota social también de desempleo, ¿no?, que se va promoviendo, se va sosteniendo, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, hasta este punto hablamos sobre el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? Lo conscientes que debemos ser de que se promuevan espacios de oportunidades y acceso al empleo equitativos para todos. A nivel del trabajo, lo que debería contar, ¿no?, lo que debería ser más importante es la expertise, en realidad el cumplimiento del perfil, ¿no? Que tanto lo que conversábamos al inicio de este curso, que tanto dominio técnico y conocimiento tienes, y que tantas habilidades, ¿no?, desenvolvimiento, ¿no?, de interacción con los demás posees para realizar tus funciones. Otras características que no tienen que ver con la realización de tus funciones no tendrían que repercutir en tus oportunidades, ¿no? Lamentablemente existen casos, pero el primer paso, digamos, para poder erradicar estas prácticas es ser conscientes de ello, reportarlo, no permitir que suceda, ¿no? Es por eso que revisamos este tema. Otra cosa que no debemos permitir que suceda, y que también puede ser una incidencia dentro de las organizaciones, es el hostigamiento sexual, ¿no? Siguiendo también un poco con nuestro enfoque más al plano de las mujeres, porque este tema atañe más a las mujeres. Ahora, ¿existe hostigamiento sexual hacia el varón? También existe, pero a decir verdad, la proporción, ¿no?, es
está marcadamente, ¿no?, inclinada hacia mayores casos de hostigamiento sexual hacia la mujer, así que vamos a trabajarlo más de ese lado. Ok, muy bien. A ver, avancemos. Ahí está. Entonces, ¿qué es el hostigamiento sexual? Pues es una forma de violencia que se configura a través de una conducta. Vamos a leer la definición técnica de esto y luego comentamos. Forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativo, de cualquier índole, ¿no?, dependiendo el ámbito de trabajo. Entonces, acá hay algunos elementos que tener en cuenta. Primero, la naturaleza de la conducta, que es, ¿no?, de connotación sexual, ¿no?, de insinuación, ¿no?, o intenciones sexuales. Segundo, que la persona a la que se dirige no está de acuerdo con estas conductas, ¿no?, es en contra de su voluntad, lo que ya configura un atentado contra, ¿no?, la voluntad de la otra persona, una afectación a su espacio personal. ¿Okay? Y la tercera es que crea un ambiente, o sea, se da dentro de un ambiente de intimidación, hostilidad o humillación, ¿no?, que ya configura un cuadro más complejo, ¿no?, y afecta definitivamente al desenvolvimiento laboral. Ok, muy bien. ¿Cómo se manifiesta el acoso sexual? ¿Cómo se puede evidenciar? Pues podemos hablar de diferentes formas que podremos agrupar en las siguientes, ¿no? El tema de los chantajes y la generación de un ambiente laboral hostil. ¿Qué es los chantajes? Como estas conductas son poco aceptables, ¿no?, a nivel social y configuran o se dan dentro de un amedrentamiento, ¿no?, del acosador, ¿no?, hacia su víctima, suele darse la figura del chantaje. ¿Y en qué consiste? En que yo condiciono a la víctima, ¿no?, a aceptar estas conductas y poniendo en juego alguna condición, en este caso del trabajo, ¿no? Puede ser su puesto, ¿no?, con amenazas de despido, ¿no?, o a otro tipo de amenazas a su integridad física o profesional que la condicionan a aceptar este tipo de conductas, ¿no? Ese es el chantaje. Lo otro es que dentro de la interacción en su trabajo, la realización de sus funciones, se crea un ambiente hostil, ¿no?, que está marcado por una relación incómoda y tensa con la persona que es el acosador, ¿no? Que es de las situaciones, pues, también que suelen ocurrir en las organizaciones, ¿no?, que se genera un entorno tóxico de trabajo, ¿no? Ahora, con acoso sexual también podemos distinguir en cuanto a sus manifestaciones, que puede darse de manera física, verbal y no verbal. No física es ya con tocamientos, ¿no?, a diferentes partes del cuerpo de la mujer. Verbal se entiende por el uso del lenguaje, frases insinuantes, ¿no?, hacia la víctima, y no verbal también, con de repente sonidos, silbidos, ¿no?, gestos que también pueden intimidar a la víctima, ¿no? Entonces, no solo se trata o no solo se da de una manera, ¿no? Hay diferentes manifestaciones que a veces están como camufladas y no nos damos cuenta, pero que constituyen acoso. Ok, muy bien. Entonces, pero acá hay una preocupación y algo que hay que tener en cuenta, que no todas las mujeres se sienten con la libertad de reportar estos casos, y menos varones,
¿no? O sea, hemos comentado que sí hay casos de acoso sexual hacia los varones, pero dado el estigma también y hablando de los estereotipos, no es usual y es mucho, es mal visto, ¿no? Por la misma comunidad de varones, ¿no? Si de por sí el acoso hacia la mujer muchas veces se percibe por la misma víctima como algo denigrante cuando no debería serlo, ¿no? La víctima no ha hecho nada malo, es el acosador, pero a veces se siente esa carga social. En el caso de los varones esto se da mucho más por toda la historia o las tradiciones machistas que aún mantenemos en nuestro contexto, ¿no? Entonces, que se escucha a un varón acusar o manifestar que sufre de acoso sexual por parte de una mujer, pues es poco común, ¿no? Es poco común, pero igual debería promoverse, ¿no? Muy bien, entonces, en general para las víctimas, no distingamos aquí de repente hombres o mujeres, hay muchas limitaciones para reportar los casos, no es tan sencillo. De repente uno no lo identificamos o no lo queremos identificar, ¿no? Hay situaciones incómodas que no nos están agradando, pero preferimos no identificarlas por temor a todo lo que puede pasar, ¿no? Y segundo, si es que las identificamos, existen otra serie de barreras que impiden o hacen difícil que la víctima reporte el caso, entre ellas las que se mencionan acá, como temor a hablar de por sí de lo ocurrido, temor a la crítica, que aunque no debería ser porque la víctima no debería recibir alguna crítica, ¿no? Sobre ello, pero a veces suele pasar, ¿no? Que la víctima se termina siendo también o sintiéndose, ¿no? Culpable de lo que ha pasado y la misma sociedad o el entorno le hace sentir de esa manera, ¿no? Que si es que ha sucedido es porque esta víctima lo ha permitido, ¿no? Cuando los casos son más complejos en realidad. También desconocimiento de sus propios derechos, ¿no? De que puede manifestarse, que eso es algo que se está promoviendo desde diferentes entidades. Vamos a ver el video. Temor a la no reserva o confidencialidad. Si no hay una buena gestión de estos casos dentro de las organizaciones, pues las víctimas pueden sentir temor a manifestarse, a que si se presenta un caso no haya, ¿no? La reserva, la confidencialidad y termina enterándose todo el mundo, ¿no? Por eso es muy importante que haya políticas claras sobre esto. Ya hablamos de la culpabilidad, relación con el acosador, ¿no? Generalmente se da en una relación jerárquica, ¿no? De superior a subordinado. Entonces, es muy usual que el acosador sea un jefe, ¿no? Un jefe, supervisor o alguien por encima, ¿no? Y esa relación es la que a veces limita el reporte de los casos porque hay mucho en juego, ¿no? Las mujeres o los acosados tienen familias, tienen necesidades, entonces es una situación delicada. Temor a represalias justamente por la posición que pueden tener, ¿no? Los acosadores y también el temor a pérdida de oportunidades dentro de la organización por estar vinculado a un caso de este tipo, ¿no? Entre otros motivos que surgen para que las personas se queden calladas, ¿no? Como comentábamos, las diferentes instituciones están promoviendo, ¿no? Espacios en los que se pueda se busque que las mujeres se promueva, que hablen, que levanten su voz, ¿no? Por eso hay un día de la lucha contra el hostigamiento sexual, donde se intenta promover esto, ¿no? Veamos este breve video. Mi jefe era alegre, muy chistoso y cordial, hasta que llegó a insinuarse conmigo. Esto es
violencia sexual laboral. Acude al Ministerio de Trabajo. Ok, muy bien, ¿no? Entonces, estos pequeños spots que fueron lanzados por el ministerio, ¿no? Y por diferentes entidades, promovían, ¿no? Que las mujeres puedan alzar su voz, dando incluso lugares, ¿no? O páginas a donde recurrir ante estos casos, ¿no? Por ejemplo, a ver, sigamos escuchando. Entra a la página web Trabaja sin acoso. Llama a la línea 1819 o denuncia el hecho ante SUNAFIL. Tenemos derecho a trabajar en un ambiente seguro. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy bien, entonces, como podemos ver, se promueven desde diferentes entidades, ¿no? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, por medio de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Se promueven espacios para que puedan reportarse esos casos y se erradiquen, ¿no? Del sistema laboral. Vamos a avanzar, ahí está. Dentro de las mismas organizaciones también se promueven espacios de los cuales vamos a comentar más adelante. Pero hablemos también, aunque ya podemos deducir un poco esto, de las consecuencias que traen estos casos para todos los implicados, ¿no? Las víctimas, los empleadores y la sociedad en general. En el caso de las víctimas, pues en ellos recae de repente las consecuencias más directas y tal vez más delicadas de casos de acoso, ¿no? Desde una afectación física, mental, ¿no? Mental, de salud mental, afectación familiar, social, incluso el desarrollo de ciertos trastornos, producto de estas situaciones tan incómodas vividas en un entorno de trabajo, ¿no? Sin qué decir de consecuencias económicas también, ¿no? Si de repente decide renunciar al trabajo o por una mala decisión, se le excluye el trabajo, o sea, se le despide o pierde alguna oportunidad. Entonces, todo eso impacta en el plano económico, emocional, social, familiar. En el caso de los empleadores también tiene consecuencias, ¿no? A nivel de la gestión del personal en sí, pues tener o haber existido un caso de acoso genera una reputación no muy buena sobre la gestión, sobre cómo se ha manejado la situación o qué tuvo que ocurrir para que eso pasara en esa, o sea, qué faltas de control pudieran haber, ¿no? Entonces la reputación se ve afectada. Igual el ambiente, el clima laboral dentro de la organización, la motivación de los trabajadores, el ánimo, es algo que se va a tener que reparar y gestionar porque estos casos pues no son agradables para nadie, ¿no? Y a nivel social pues queda una cuota allí para cubrir como impacto, ¿no? Como colectivo. En el caso de las mujeres todavía lo mucho que hay que trabajar para reivindicar sus derechos y generar, como mencionaba el spot, espacios saludables de trabajo, o sea, en general, ¿no? En general, en la sociedad, ¿no? Muy bien. Avancemos. Entonces, finalmente, las organizaciones, las sociedades trabajan, ¿no? Actualmente con lo que es el empoderamiento de la mujer para lidiar con todos estos casos que hemos comentado, ¿no? Desde el tema de la inclusión laboral, ¿no? O exclusión, que digamos sería el problema, ¿no? O la falta de oportunidades, hasta el tema del hostigamiento o el acoso sexual en el trabajo, situaciones que históricamente han venido afectando a las mujeres, ¿no? Por la posición que han tenido en la sociedad. Entonces, actualmente se habla y se trabaja mucho del empoderamiento de la mujer para poder insertarse en el mercado laboral o la actividad productiva en general, ¿no? Entonces,
¿Cómo se consigue esto? Pues promoviendo la igualdad de género al más alto nivel de dirección, ¿no? O sea, hablamos de una política transversal de igualdad de género, no solo a nivel operativo, ¿no? O sea, en la operación, ¿no? En las actividades que dan atención al cliente, ¿no? Las actividades más manuales, ahí sí, no hay distinción, pero entre más va subiendo, más se marca la distinción. No, la idea de promover la igualdad de género es a nivel transversal. Respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación, ¿no? Las medidas de inclusión que mencionábamos al inicio, ¿no? No discriminación de ningún tipo, ¿no? Incluyendo discriminación por género. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Esto considerando las condiciones especiales que tienen las mujeres, ¿no? Que si la idea aquí es tener las mismas oportunidades de desarrollo, pero para eso hay que tener en cuenta que no se hombres y mujeres no tenemos las mismas necesidades a nivel fisiológico tampoco. Recordemos que las mujeres dentro de la estructura familiar son las que van a llevar a los hijos en sus vientres, ¿no? Son las que dan a luz. Y eso conlleva unas condiciones de salud especiales, ¿no? Que hay que tomar en cuenta para que eso no influya o dificulte sus oportunidades de desarrollo, que actualmente es todo, ¿no? Toda una problemática con la cual se está lidiando, ¿no? Entonces, velar por la salud es velar por la salud adaptada a las diferentes circunstancias, ¿no? De los trabajadores, ¿no? En este caso, de la mujer. Promover la educación, la formación, el desarrollo profesional de las mujeres, ¿no? O sea, de los trabajadores en general y de las mujeres también. ¿Por qué se habla mucho de esto? ¿No? Dentro de las organizaciones, pues se dan oportunidades de capacitación y desarrollo para todos, se supone. Si no es así, es algo que se tiene que promover. Pero dentro de las mismas comunidades, por ejemplo, todavía se sienten las diferencias entre las oportunidades que se le dan a las mujeres y a los varones. Entonces, promover estas prácticas o proyectos que estén destinados a ello es algo que justamente está alineado al empoderamiento. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género. ¿Por qué? Si bien cada organización tiene que, ¿no?, llevar a cabo una serie de medidas, ya sea reglamentadas por ley o por iniciativa propia, es muy importante que esto salga a la luz, ¿no? Se dé a conocer, se difunda, para que se vaya promoviendo, se vaya dando ese efecto multiplicador de este tipo de medidas y se compruebe que realmente funcionan, ¿no? Que no son un acto de buena fe, sino son un acto que trae retribuciones a la empresa, ¿no? Porque preparar a una mujer o incorporar a una mujer no significa una carga para la empresa, sino la oportunidad de también tener un talento con dominios y habilidades diferentes que complementan al equipo, ¿no? Entonces no tendría por qué ser perjudicial para la empresa. Y eso es algo que si se difunde, si lo saben, ¿no?, en la sociedad, se puede promover que más empresas pongan en práctica todo ello, ¿no? Muy bien. Entonces, finalmente vamos a ver un poco sobre las acciones, ¿no?, que toma Antamina al respecto de estos dos tópicos principales de los cuales hemos hablado hoy, ¿no? El cuidado de la diversidad y la inclusión, y trabajo, ¿no?, con promover el desarrollo de las mujeres en general, ¿no? Antamina, para los casos de acoso, por ejemplo, tiene una la línea ética, Antamina, donde se pueden reportar casos que van contra el código de conducta, ¿no?, de la organización, entre ellos acoso y hostigamiento, ¿no? Y en este pequeño video vamos a ver cómo se promueve el trabajo con las mujeres y su inclusión y oportunidades de desarrollo.
Así que, veamos. En Antamina trabajamos para seguir construyendo una empresa segura, inclusiva, diversa y que garantice el bienestar de quienes conformamos esta empresa que es referente de excelencia y liderazgo. Somos una compañía que brinda oportunidades sin distinciones de ninguna clase. Una organización libre de violencia y discriminación, que promueve bienestar y desarrollo también en las comunidades vecinas. Somos una empresa que empodera y promueve el liderazgo, que vive e invita a vivir ese valor fundamental llamado respeto. El 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer. Renovamos nuestro compromiso para seguir impulsando una sociedad más igualitaria y sin violencia. Una comunidad donde las mujeres puedan desplegar su talento y potencial sin ataduras, con autonomía, confianza y decisión. Queremos seguir siendo parte de ese esfuerzo que busca que nuestro país se transforme en un lugar donde la igualdad, la diversidad y la tolerancia se reflejen en respeto, inclusión y no violencia. En Antamina estamos comprometidos en promover y generar oportunidades para que cada día más mujeres sean reconocidas y valoradas. Sigamos juntos, construyendo la empresa que todos y todas queremos. Muy bien, como hemos podido notar en este breve video, en Antamina se realizan una serie de esfuerzos para justamente erradicar, ¿no?, las posibilidades de discriminación o violencia hacia la mujer y por el contrario promover espacios donde se le brinde las mismas oportunidades de desarrollo, para empezar las oportunidades de incluirse a este sector productivo y dentro de él desarrollarse, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto hemos culminado este cuarto tema en el cual hemos revisado un poco cuál es la posición de la mujer en este sector productivo y también algunos fenómenos que se dan en torno a la diversidad, ¿no?, y al rol de la mujer justamente, ¿no?, a la figura de la mujer. Una de ellas es el tema de la discriminación laboral, que no solo atañe a la mujer, que de repente es el caso más recurrente, sino a diferentes grupos, ¿no?, con factores como la raza, la edad, ¿no?, la procedencia, la religión, etcétera, ¿no? Fenómenos que debemos erradicar y que las empresas buscan, ¿no?, controlar, o sea, debemos tratar como sociedad, ¿no?, las diferentes entidades también lo realizan, este intento de control y regulación de que no ocurran, ¿no?, para que no ocurran casos de discriminación laboral. Y por otro lado, también otro fenómeno que afecta directamente o mayoritariamente al caso de la mujer es el tema de el acoso laboral, el hostigamiento y el acoso laboral, ¿no?, que es un problema que todavía sigue estando presente en muchos lugares y que lamentablemente es difícil de erradicar dada todas las limitaciones que hay para reportarlos, ¿no? Sin embargo, aún se están haciendo esfuerzos y, como hemos visto, dentro de la misma organización también se vienen trabajando medidas, ¿no? Bien, con esto culminaríamos este cuarto tema y muchas gracias por su